Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Monserrat Martínez. Yo les hablaré del raquis en conjunto. Como bien sabemos, el raquis es simplemente otro de los nombres utilizados para designar a la columna vertebral. Por lo tanto, es una estructura ósea formada por la superposición de las vértebras articuladas entre sí. Gracias a sus discos intervertebrales, que es de la naturaleza fibrosa. La columna torácica es la mayor parte de la columna vertebral. Consta de 12 vértebras torácicas y se extiende desde la base del cuello hasta el medio de la espalda. Así es la prolongación del raquis cervical en la parte superior y del raquis lumbar en la parte inferior. Con respecto a la osteocinemática, estos movimientos se darán específicamente en todo el raquis, a excepción de la pelvis, que esos generan otro tipo de movimientos. Dentro del raquis se genera una flexión a 110 grados dentro de un plano sagital. También habrá una extensión que se dará a los 140 grados, igualmente dentro de un plano sagital. Dentro de dentro del raquis también se podrá dar lo que es una inclinación lateral, que serían los movimientos de inclinación hacia la derecha o hacia la izquierda. Esos se darán de 75 a 80 grados y esos se darán en un plano frontal con respecto a un eje anteroposterior. Al igual se podrá dar una rotación de 90 grados en un plano horizontal. Y como bien sabemos, dentro del mismo raquis se pueden dar ciertas alteraciones. En las principales alteraciones en el raquis, o al menos las más frecuentes que se pueden llegar a dar, sería pelvis en basculación anterior, que esto se refiere a que la pelvis se realiza mediante dos movimientos. Uno de ellos es la anteversión, que es el desplazamiento hacia adelante de la pelvis en un plano sagital, y este movimiento incrementa lo que es la lordosis lumbar. Al igual podemos notar de las alteraciones que sería la hiperlordosis lumbar. Esta se considera una deformidad o alteración en la posición de las vértebras lumbares, que conduce al aumento de la lordosis lumbar, que sería una curva fisiológica, al igual que la misma pelvis en basculación anterior. Se dará que la pelvis, en lugar de estar en su lugar anatómico, podrá desplazarse hacia adelante, formando una curvatura fuera de lo normal. Al igual, se encuentra la alteración de la hiperlordosis cervical, que esta se denomina al aumento de la curvatura lordótica, que sería en la parte del cuello, en el esquema corporal de la persona. Este aumento puede ser observado al estar en bipedestación, que sea de pie. A esto se refiere a que nuestro paciente presentará una deformación en el cuello, que sería como lo que nosotros conocemos como una joroba. Y ahora con respecto al disco intervertebral, a esto nos referimos que consta de un anillo fibroso, médula espinal, un núcleo pulposo, una apófisis transversa, apófisis espinosa y una carilla articular superior. En cada vértebra se encuentra un disco intervertebral. Los discos están llenos de una sustancia gelatinosa llamada núcleo pulposo, que suministra amortiguación a la columna espinal. El anillo fibroso es un anillo cartilaginoso que rodea el núcleo pulposo y que lo mantiene intacto cuando se aplican fuerzas a la columna espinal. Los discos intervertebrales permiten la flexibilidad de la columna y actúan como amortiguadores durante las actividades diarias, tales como caminar, correr y saltar. ¿Qué tal? Mi nombre es Ismael Ávila y me va a tocar contarles sobre la cintura pélvica. La cintura pélvica, dependiendo si es hombre o mujer,
va a tener distintas características. En el hombre, primero que nada, ¿a qué le llamamos cintura pélvica? Sería la unión del hueso ilíaco al pubis y al sacro, ¿no? Como podemos ver, esto nos da una forma de un anillo, que es el anillo pélvico o cintura pélvica, ¿ok? Como les venía diciendo, entre hombres y mujeres hay distintas características. En el hombre va a ser un poco más angosta, pero más alta la pelvis, y en la mujer va a ser todo lo contrario. Va a ser un poco más corta, pero más ancha, ¿sí? Igual, si podemos notar, en el hombre el disco o el anillo pélvico es un poco más redondo, más más simétrico, y el de la mujer no. El de la mujer es más ancho y más chaparrito. ¿Okay? Ahora, un poquito de la estructura de la cintura pélvica es que pues va a ser un gran pilar para el peso, para la estabilidad del cuerpo, ¿okay? Como vemos, la P sería de peso, ya que baja y se distribuye a través de su forma triangular o trapezoidal hacia los huesos del húmero, a la articulación, al pubis. El pubis también tiene mucho que ver. Como podemos ver, el peso se distribuye a través de los canales ilíacos, que son estos, ¿sí? Pero el hueso fémur va a tener una resistencia, ¿sí? Que también se va a apoyar con la sínfisis púbica. ¿Okay? Ahora les voy a hablar un poquito de la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca, como su nombre lo dice, es por la unión del sacro y del hueso ilíaco. ¿Okay? Como podemos ver, tiene forma de L, forma de un boomerang, ¿sí? Va a ser paralela una entre otra. El hueso que está a mi izquierdo sería el sacro y este sería el hueso ilíaco. ¿Okay? Como podemos ver, hay una X. La X sería como, por decir, el eje de esta articulación, y no solo de esta articulación, sino el eje principal que nos va a servir como punto de gravedad, punto de fijación para lo que es la pelvis, ¿ok? Ya que la articulación sacroiliaca es sumamente importante para los movimientos de, no sé, nutación, contranutación, de los que hablaremos más adelante. De igual forma, podemos aquí notar lo que es la sínfisis púbica, ¿okay? Que es la unión de los dos huesos del pubis, ¿okay? Es la unión, pero no está totalmente unido, ya que existe entre él un fibrocartílago que nos va a ayudar a que sea un poquito más flexible o se pueda manipular de mejor manera, ¿ok? Continuemos. Ahora, me va a tocar hablar un poquito de los ligamentos, ¿sí? Los ligamentos o tejidos contráctiles, como podemos ver, es rico en estos tejidos, ya que de este lado podemos ver los ligamentos iliolumbares, empezando con el 1, que sería el haz superior, que es este. Tenemos el ligamento 2, que sería el haz inferior. Como podemos ver, estos se insertan en la ala, por así decir, del hueso ilíaco y en las apófisis transversas del raquis lumbar, ¿ok? Es totalmente de L5 y de L4. De ahí podemos ver al ligamento iliotransverso conjugado, que sería el número 4. O sea, conjugados porque pues son varios, ¿no? El plano ligamentoso, este es el plano ligamentoso superficial, que es el 5. Como podemos ver, está a la misma altura de los conjugados, pero este se va a encontrar un poquito más adelante, ¿sí? Igual, si vemos o notamos, la zona de inserción no va a ser la misma que los planos ligamentosos. Después tenemos el supraespinoso, que sería ¿sí? Ya que va de la espina, de la espina ilíaca, al sacro, ¿ok? Para aquí. Tenemos también el ligamento sacrotuberoso, que va del tubérculo, del pubis, y como su nombre lo dice, se inserta en el sacro, ¿ok? Aquí va a ser Sí, después tenemos en la vista anterior, perdón, se me olvidó mencionarles, sería una vista posterior y esta es una vista anterior, ¿ok? En la vista posterior, como podemos ver, tenemos un ligamento, es el ligamento sacrotuberoso. También tenemos el ligamento 8,
sería el A superior del ligamento sacroiliaco, pero de la parte posterior, y el 9 sería el ligamento anteroinferior del sacroiliaco. ¿Okay? Ahora hablemos de la nutación y la contranutación. La nutación y contranutación va a ser un movimiento que hace la pelvis en la marcha, o incluso también es muy importante en el embarazo, ya que va a permitir que el hueso sacro vaya de adelante hacia atrás. Nos va a permitir también que la sínfisis del pubis pueda tener movilidad, y como lo comentábamos hace rato, nos va a servir como eje la articulación sacroiliaca. ¿Por qué tenemos AS y AI? Por el ángulo superior y el ángulo inferior. En esta función, el ángulo inferior se va a incrementar, ¿sí? Mientras que el ángulo superior se va a hacer un poco más pequeño, más estrecho, ¿sí? De igual manera, como podemos ver aquí, las alas superiores del ilíaco se van a cerrar en la articulación de L5 con el sacro, se va a mover hacia adelante. Como les comentaba, el ángulo se va a hacer un poco más pequeño y las tuberosidades del pubis se van a abrir. ¿Okay? Aquí tenemos el movimiento contrario, esto es la contranutación. Como podemos ver, aquí el as inferior se abre también, el as anterior, como podemos ver igual, se abre, ya no se cierran las alitas. La articulación de L5 y el sacro se va a recorrer hacia atrás, y en el sacro se va a recorrer hacia adelante, lo que va a hacer que el ángulo inferior se contraiga o se haga más pequeño, ¿sí? De igual forma, como vemos, la articulación sacroiliaca se recorrerá hacia arriba, y teniendo igual punto de fijación el eje sacroiliaco. ¿Okay? Aquí podemos notar existen muchas teorías sobre la nutación y la contranutación. Muchas de ellas pues básicamente rondan en el movimiento o el eje de que tiene el sacro, ¿no? Como podemos ver en la figura 26, tenemos un eje pues central, lateral a la articulación, a la charnela sacroiliaca, pero va a estar todavía en el sacro, ¿sí? En la figura que sigue, este eje va a estar justo en medio de esta articulación, ¿okay? Y no vamos a tener cambios en los movimientos del sacro, ¿okay? Después, en la figura 28, vemos que este eje desaparece. Literalmente, no va a haber un eje que pueda marcar un punto de sujeción. Y en la figura 29, este eje va a salir del sacro dirigiéndose hacia el interior de la cintura pélvica. ¿Okay? La sínfisis púbica, como les comentaba hace un momento, en la sínfisis púbica no va a haber una articulación que una los dos huesos fijos. ¿Okay? Entre ellos va a haber una carilla articulo-ligamentosa, que va a permitirnos tener cierta movilidad o cierto rango de apertura en momentos como la marcha, pero sobre todo en el embarazo. Y ya. Ok, de momento, ahora les voy con mi compañera Montserrat, les voy a mostrar algunos movimientos que serían algunos movimientos propios del raquis. ¿Puedes acompañarme, por favor? Ok, como podemos ver, mi compañera Montserrat es mujer, ¿sí? ¿Cuántos años tienes? 19. 19, ok. Como puedes ver, es una paciente de tamaño un poco pequeño, pero al ser mujer, como podemos ver, a diferencia de mí, mi cavidad, mi cintura pélvica es algo recta, larga, ¿sí? Pero cumple la misma función. ¿Sí? Yo tendría una forma de círculo más simétrico. Mientras tanto, mi compañera tiene una cintura un poco más definida. Las alas del hueso pélvico están un poquito más anchos, ya que ella tiene un anillo pélvico pues más ovalado. Perfecto. En ambos casos la arquitectura pélvica es la misma. Ok, nuestra articulación sacroiliaca. Nuestra articulación sacroiliaca se va a poner a prueba en muchos momentos, ya sea en la marcha, ya sea al sentarnos. No sé si ustedes se ¿sí? Ya que nuestro raquis ¿sí?
ya que nuestro raquis lumbar va a tener una función o un juego con lo que es el sacro, ¿sí? Ya que el sacro va a estar con alguna presión y va a hacer que la punta del sacro pueda hacer un movimiento de nutación, ¿ok? ¿Qué otra cosita? Pues bueno, sí, los ligamentos, pues, lamentablemente no podemos abrir anuncios para mostrar los ligamentos, pero igual, ante la marcha, ya, pues bueno. Ante la marcha, va a haber muchos movimientos de la articulación sacroiliaca y muchos movimientos, bueno, no tantos ni tan extendidos, pero sí existe una nutación, ¿ok? Pero eso ya lo comentamos. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Bien, ahora les hablaré sobre la mecánica del raquis torácico y tórax. Como bien sabemos, el raquis torácico es el segmento raquídeo situado entre el raquis lumbar y el raquis cervical. Representa el eje de la parte superior del tronco y es el soporte del tórax. A través de la caja torácica, el raquis torácico sujeta la cintura escapular, sobre la que se articulan los miembros superiores. Al igual, consta de 12 vértebras torácicas o dorsales. Generalmente se acompaña con los 12 pares de costillas que hay a cada lado de las vértebras. Como bien lo acabo de mencionar, tiene una particularidad que hace que de alguna manera haya una conexión y sea el sostén de la cintura escapular, al igual que hace una conexión con el miembro superior. En la cinética de los tejidos blandos y los tejidos contráctiles encontraremos varios ligamentos dentro de este. El primer ligamento será el ligamento longitudinal anterior, que se extiende de la base del cráneo hasta el sacro en la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Este ligamento se tensa. El ligamento longitudinal posterior, que es en la cara posterior de los cuerpos vertebrales, se extiende de la apófisis basilar del occipital hasta el canal sacro. Al igual se distiende. El ligamento amarillo, que es muy denso y resistente, perdón, al igual se distiende. El ligamento intraespinoso se distiende. El ligamento supraespinoso, que está poco individualizado en la porción lumbar. El ligamento intertransverso, que en el extremo de cada apófisis transversa se inserta este ligamento. Y por último, ligamentos capsulares, que estos se encuentran en las articulaciones ¿Qué cigapoficiarias. tal? Ahora continuaremos con lo que es el raquis cervical. El raquis cervical, para su mejor estudio, se divide en dos partes, ¿ok? Sería la parte superior y la parte inferior. El raquis cervical lleva lo que es de C1, mejor conocido como Atlas, hasta C7, ¿ok? Como podemos ver en la imagen, tenemos las tres primeras vértebras, que es el Atlas, el Axis y C3, sería la parte superior, y de ahí sería de C4 a C7 como la parte inferior. Ok, el Atlas es una vértebra muy importante ya que es la primera, se llama Atlas por el origen griego de que Atlas es el que carga el mundo. Como podemos ver aquí muchas de sus partes, como es el arco anterior, la apófisis transversa, el agujero vertebral, donde pues pasarán distintos nervios, la médula ósea, etcétera, etcétera. La carilla para la apófisis odontoides. Esta carilla es muy importante ya que es donde se va a articular con el axis, mayormente con el diente o el odontoide, que en un momento veremos. El agujero transverso. En esta imagen está un poquito hacia afuera, pero está más adentro, ¿ok? Pero pues lo conocemos. La masa lateral del atlas, que sería esto, y el arco posterior. También como podemos ver aquí hay como dos carillas, dos pequeños frijolitos, que sería la carilla articular atlanto-occipital, que es donde se une el occipital con el atlas, ¿ok? Continuemos. Ok, aquí ahora vamos con el axis. El axis, como les comentaba, tiene un diente, un odontoides, que se va a articular de manera directa con el atlas. De igual manera tiene sus carillas articulares atlant
atlantoaxiales, ya que, pues, como su nombre lo dice, se articula el atlas y el axis, ¿no? La apófisis transversa, que en la mayoría de las articulaciones existe, una apófisis espinosa, donde pasan ligamentos espinosos, nervios, etcétera, ¿no? Apófisis articular inferior y la cara posterior del ligamento transverso, ¿ok? Del ligamento transverso, voy a meterme un poquito en esto. El ligamento transverso mayormente va a ser un ligamento que nos ayude a la estabilidad o fijación del odontoides para que no se pueda luxar o romper, ya que como es una protuberancia, es un poco más frágil que toda la vértebra en sí, ¿ok? En movimientos de flexión, me voy a meter rapidito en esto. Vamos a definir los movimientos. Esto es una flexión, esto es una extensión, esto es una inclinación y esto sería una rotación, ¿ok? La flexión va de los 20 a los 30 grados, la extensión unos 15 grados, ya que pues no podemos hacernos más para atrás, ya que estos movimientos de extensión, también es un dato importante por decir, promueven la aparición de ¿cómo se llama? No me quiero tardar, no, no, de hernias, perdón, de hernias, ya que movemos a nuestras articulaciones intervertebrales, las hacemos un movimiento poco común, ¿no? Tiene un estrés que la verdad no, una inclinación de 8 grados, ajá, y una rotación de 80 a 90. Es bastante la rotación que tenemos en estas articulaciones, pues ya que nos dan, pues, la oportunidad de poder girar la cabeza, ¿ok? Y todo esto es gracias a su forma, pues, de anillo, a la función o las interacciones que tienen entre ellas, ¿ok? Como podemos ver, esta es la parte este, anterior del axis. Aquí podemos ver una parte inferior. Aquí están las articulaciones, las articulaciones o los cóndilos donde se va a poder articular con C3. ¿Ok? Y miren, voy a hablar un poquito sobre la interacción que tiene el atlas con el axis. Como podemos ver, les comentaba, aquí se unirá el diente odontoides con el atlas, que es la articulación atlantoidea, atlanto o atlanto, este, odontoidea, ¿sí? Aquí tenemos la articulación atlantoaxial, ¿sí? Y aquí se estaría articulando el occipital en la articulación atlanto-occipital, ¿sí? Va a haber muchos ligamentos que participen con estas dos vértebras, ya que son principales, ¿no? Capangui las divide en tres clasificaciones, que son las de plano profundo, plano medio y plano superficial. Las de plano pues, profundo serían las articulaciones como los ligamentos, perdón, son ligamentos. Los ligamentos alares, los ligamentos del vértice con el axis, el cruciforme es muy importante. El ápex y el cruciforme están juntos, pero son muy diferentes, ¿ok? O tienen diferente función. En plano medio podría ser los cruciformes, las cápsulas articulares también tienen una gran función porque y creo que en el plano medio son todos. En el plano superficial, pues sería los ligamentos occipitales medios o los ligamentos posteriores longitudinales y los ligamentos alares. Ujú. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Ok, me voy con artrocinemática en flexión y en extensión, ¿ok? Como lo dije hace un momento, la flexión sería esta, nuestra cabeza hacia adelante, flexión, extensión, inclinación, inclinación y rotación, ¿sí?
Aquí, como podemos ver, en los movimientos de flexión y rotación va a haber un rotamiento y un deslizamiento en lo que es la articulación atlantoaxial y, por ejemplo, si es hacia, o si es una flexión, el axis se deslizará hacia atrás, permitiendo que el atlas se deslice hacia adelante y así poder hacer la función de flexión. En la extensión sería lo contrario, el atlas iría hacia atrás y el axis hacia adelante, permitiendo este movimiento. ¿Ok? Miren, aquí lo tenemos un poquito más vistoso. Cuando es una flexión, esta es nuestra apófisis transversa. Eh, no- cuando hay una flexión, el atlas va hacia atrás y el axis hacia adelante. Mientras si es una extensión, el atlas va hacia adelante y el axis hacia atrás, ¿sí? Juntando aquí las apófisis transversas. En la rotación está un poquito más complicado. Como podemos ver, igual las carillas articulares. En la rotación hay algo muy importante, ya que, por ejemplo, si yo giro hacia la izquierda, nuestro axis va a moverse hacia atrás, ¿sí? Permitiendo que el atlas gire hacia adelante y nos dé la oportunidad de hacer este movimiento, ¿sí? Igual, si es hacia la derecha, el atlas se mueve hacia atrás, permitiendo que el axis se mueva hacia atrás, permitiendo que el atlas gire hacia adelante y podamos hacer este movimiento, que va desde los 80 a los 90 grados, dependiendo. Eh, Aquí, como podemos ver, en D1, el atlas gira hacia adelante, el axis hacia atrás, viceversa, atlas hacia atrás y gira hacia adelante. ¿Ok? En la inclinación está un poquito más fácil, como comentamos al principio, tiene una inclinación de 8 grados aproximadamente. Si es hacia la izquierda, las apófisis laterales se van a juntar y las apófisis laterales izquierdas se van a juntar y las derechas se abrirán. Al revés, igual. Si es hacia la derecha, las apófisis laterales izquierdas se abrirán y las derechas se juntarán. ¿Okay? Algunos ligamentos, pues como lo comentamos al principio, son los alares, la del vértice del axis, los cruciformes, las cápsulas articulares, los ligamentos posteriores profundos, el ligamento amarillo, eh, la atlantoaxial, los ligamentos atlantoaxiales que van del axis al atlas, los atlanto-occipitales, que son los que juntan. En esta parte es importante decir que hay algunos ligamentos que irán desde el occipital hasta el axis, ¿sí? Algunos libros no lo comentan ya que pues es una extensión de ellos nada más. Está también el ligamento nucal, sería uno de ellos. Eh, el atraxial posterior, eh, las membranas atlanto-occipitales anteriores, otra vez. Eh, y ya, continuamos. Ok, las vértebras cervicales. Ya me voy con la parte inferior. Como podemos ver, tienen una forma muy parecida. De aquí, de C4 a C7, su forma o su composición va a ser muy parecidas, ya que vamos a tener aquí dos cóndilos, todas se articularán, en total tendrán 3 puntos de apoyo, ¿no? Los cóndilos laterales y el medio, que aquí va la cápsula articular, una apófisis transversa, aquí tenemos los agujeros transversos también. Miren, acá abajitos nos las descomponen un poquito más para que podamos ver todas sus partes. Algo importante es que a partir de C4 vamos a tener como una concavidad donde se podrá articular con la siguiente vértebra. Como podemos ver, aquí hay una concavidad y aquí una protuberancia, la cual nos va a permitir que se articule con la siguiente pieza de la vértebra. ¿Sí? Algunos de los ligamentos son
Como decíamos, algunos de los ligamentos son los ligamentos longitudinales anteriores y posteriores. También los anillos fibrosos también tienen aquí, tienen una gran participación. Las articulaciones hipofisaриas, no tanto. Este, pues los ligamentos amarillos, que están, ¿dónde están los ligamentos amarillos? Aquí están, serían estos. Eh, los intraespinosos, ¿sí? Estos ligamentos, hay que mencionarlos, son compartidos entre todos. El ligamento nucal también, por ser, pues está cerca de la, sería este es el ligamento nucal. Eh, ¿Qué otro? El intertransverso, este. Mm, También podríamos, las cápsulas articulares, también, como son las láminas vertebrales, esas las podemos encontrar, son estas, ¿sí? Nos refuerzan la estabilidad de lo que es la vértebra y también algunos de ellos sirven como un bloqueador o un protector hacia ciertos movimientos, ya que como sabemos, pues las vértebras o el raquis es un poco delicado en esto, pues dicho, ¿no? Pues, ajá, el cuero vertebral está acá y pues creo que serían todos, ¿sí? Muchas gracias, buenas noches.